contexto, el mercantilismo feudal. A finales del siglo XIX fue notorio en América Latina un aumento de las exportaciones y de su correspondiente patrón económico. Este periodo, que duró las 2 primeras décadas del siglo, suele identificarse con el inicio de la industrialización, orientada a la exportación. Vinculada a este ligero auge económico, se dio un aumento de la inmigración europea y la creación de obras de infraestructura para la explotación y el comercio la explotación y el transporte de productos primarios. Al llegar la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Estados Unidos asumió su papel como primera potencia mundial y desplazó por primera vez al capital inglés del mercado de importaciones y exportaciones en Latinoamérica. Durante estas primeras décadas, Estados Unidos aumentó su influencia en el Caribe, invadió Nicaragua, México, Haití, República Dominicana y Cuba, e invirtió en la búsqueda del petróleo en Colombia y Venezuela. En estas primeras décadas, la gran mayoría de la sociedad latinoamericana seguía siendo analfabeta y sus expectativas de vida no superaban los 50 años. Sin embargo, se empezó a reglamentar el trabajo para las mujeres y niños, y por primera vez se empezó a hablar de jubilación. Políticamente se dio un paso importante al permitir que el sufragio no fuera solo para los hombres libres, sino para los antiguos esclavos, no solo para los católicos, sino para los no católicos, no solo para los terratenientes, sino para los campesinos, no solo para los extranjeros colonizados y para las mujeres. En 1912 se celebró en Sao Paulo la Semana del Arte Moderno en conmemoración de los 100 años de independencia de Brasil. En este periodo, músicos, pintores y poetas declararon la aparición de un movimiento nuevo que pondría a América al tanto de los movimientos que surgían en Europa. Para los vanguardistas, la clave era desprenderse de la rigidez de la narración realista. Como Borges, en la revista Nosotros, en el año 1921, pretendía cuatro formas. Por ejemplo, la primera era la reducción lógica a su elemento primordial, la metáfora. La segunda era la supresión de las frases medianeras. La tercera era la abolición artificial y las pretensiones confesionales. Y la cuarta era la síntesis de 2 o más imágenes en una sola. El primero propugnaba una metáfora totalmente novedosa y el segundo buscaba ir más allá de la metáfora clásica. Vicente Huidobro, este personaje, fue quien promulgó la intención de romper con las tradiciones, incluso con el subornismo, el parcianismo o el modernismo. También abandonar la pintura de lo natural y la creación de una pura e independiente. En ese mismo año, Huidobro viaja a Francia y entra en contacto con los vanguardistas franceses. Estos son Breton y Agippo, de quien toma la idea de romper con la rigidez vertical del juego mágico. Juego mágico se le denomina así a las poesías independientes y bien fragmentadas. Un intermedio, y el poema rompe con sus principios de independencia. Y él trata de crear un nuevo lenguaje mágico. La dupla de la armonía es el orden donde todo es bueno o malo, blanco o negro, solo, indio o mestizo. El poeta se pregunta cuál es el meollo de los poemas humanos. Fue un compendio de textos recogidos póstumamente en el año 1939. Un ejemplo de estos poemas humanos fue Domingo en entre las orejas de Meguro, donde el poeta narra sus experiencias vividas en ese tal día. La voz de Pablo Neruda repercutió por toda Latinoamérica. Pablo Neruda publicó más de medio centenar de libros. Este fue el poeta más conocido en el mundo. Pablo Neruda es un hombre que dirigió la revista Caballo de Bastos. Además, viajó por Europa y Oriente y conoció a Buenos Aires. El arte poético trata sobre una persona donde expresa sus sentimientos, especialmente
en un tono dirigido como melancólico. La Revolución Mexicana tuvo su origen por la situación de las masas de campesinos desposeídos y condenados por por las alianzas oligárquicas con los inversionistas extranjeros a una vida de esclavitud y a la inalterable esquema social de tipo colonial. Fueron muchos los escritores que hablaron sobre la revolución, entre abogados, médicos, militares, periodistas, diplomáticos y políticos. Algunos como historiadores y otros como testigos de los acontecimientos. En este fragmento, el autor narra que la gente del sur dice que el Yacyretá es un pajarraco desgarbado y que canta de noche. Él dice que su cántico es muy fino y melancólico, pero que en el norte es otra cosa. Él y un amigo salieron un día a las 5 de la tarde hacia el río con una canoa a probar una vela, que era obra de su ingenio. Entonces, cuando ellos ya estaban a flote en el río, la tormenta los alcanzó y entonces ellos estaban muy desesperados. El Paraná se había convertido en un mar huracanado y hasta que felizmente tropezaron con un rancho en la cual vivía una criatura que tenía ataque cerebral. La criatura, cada vez que el Yacyretá cantaba, él se agitaba. Entonces, ya cuando estaban todos sentados ahí, ese pájaro cantó y él se agitó, y entonces él le respondía a carcajadas. Todos estaban asustados y les corrió por todo su cuerpo un escalofrío. Después, a las 3 de la mañana, llegaron a casa y días después el padre les dijo que el chico ya estaba mejor y que ya se levantaba sano. Vicente Huidoro crea su libro Alcazor. Este es uno de los máximos ejemplos de la libertad poética. El poeta rompe toda barrera romántica, violenta ojos y oídos. Horacio Quiroga tenía muy claro sobre lo que era un cuento perfecto y de hecho escribió un decálogo en el que reconocía al maestro, al poeta norteamericano.